Hola, ¿qué tal? Estamos en el canal Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y bueno, hoy vamos a continuar con nuestro tema de la historia de la Biblia. Y bueno, vemos que vamos en el punto número 2, cómo fue escrita la Biblia. Ya habíamos hablado de lo que es el manuscrito y los materiales con que se escribió, recordando papiro, pergamino, vitela, ostraca, piedras, tablas de arcilla, cincel, estilete metálico, tinta, pluma, etcétera. Fueron los materiales con los que se escribió. La forma de los libros, ¿cuál era la forma? Bueno, había dos tipos. Estaban los rollos, que en el empleo del papiro y el pergamino por los israelitas y cristianos hizo posible conservar documentos extensos. Los antiguos escribían sobre piedras encaladas, metal, madera, arcilla y otros materiales en los que por su reducido tamaño cabía poca escritura. Cosiendo o pegando con goma varias hojas se formaban largas tiras a cuyos extremos se pegaban rodillos de hueso o de alguna otra sustancia fuerte y duradera. La longitud de los rollos variaba, pero rara vez era más de 9 metros, más o menos el tamaño necesario para el Evangelio de Lucas o el de Mateo. Como los rollos eran pesados e incómodos, era necesario valerse de ayudantes para sostenerlos, enrollarlos y desenrollarlos mientras los rabinos leían en las sinagogas. Se escribía verticalmente en los rollos, en columnas de 5 o 7 centímetros de ancho. Comparativamente pocos rollos antiguos se han conservado. El ejemplar de Isaías, contenido en los rollos del Mar Muerto, es un raro y magnífico ejemplo de la antigua forma de los rollos. Aún hoy día, en las sinagogas, la Torá, es decir, la ley o Pentateuco, se escribe a mano sobre el pergamino y en la antigua forma de rollo. Estos rollos se emplean en el culto público como en tiempos antiguos. O sea, los israelitas tienen la misma solemnidad tanto como para hacer copias del original como para la lectura del culto público. Y el otro es el códice. El libro, que es técnicamente conocido como códice, se ideó y se empleó solo después de haber usado rollos durante siglos. En efecto, se cree que la idea de formar libros nació alrededor del siglo I después de Cristo. Su predecesor fue la díptica, constituida por tablas de madera que se unían mediante una correa y se abrían y cerraban como libro. Tanto los rollos como los libros se emplearon del primero al cuarto siglo. Después de esto se empleó universalmente el códice. Los primeros libros fueron hechos de papiro o de pergamino. Se ponían varias hojas juntas, se doblaban por el centro y luego se pegaban por el lomo para formar un cuadernillo. Varios cuadernillos se unían para formar un libro. La forma de códice brindaba muchas ventajas, dos de las cuales eran la comodidad y la economía. Ahora, había diferentes tipos de escritura. Escritura uncial, esta letra para libros se caracterizaba por su ejecución cuidadosa y deliberada. Cada letra separada de las otras, algo como ahora hacemos como las letras mayúsculas. Y otra es escritura en letras minúsculas, como el nombre lo sugiere, era de letras más pequeñas y unidas inventadas para la producción de libros. Espacios y vocales. Los manuscritos en griego fueron escritos sin espacios entre las palabras. Mientras que el texto en hebreo fue preparado sin vocales, hasta que estas fueron agregadas por los masoretas entre los siglos 5 al 10, estas prácticas eran normales y claramente entendidas para quienes en griego hablaban el idioma nativo del griego o el hebreo. Los judíos decían no necesitar vocales. Al aprender su idioma se familiarizaron con la manera de pronunciarlo e interpretarlo. Al igual que los griegos no tenían problemas para leer sin espacios entre palabras. Las divisiones de la Biblia. Antiguo Testamento. Bueno, hay tres divisiones principales en el Antiguo Testamento. Hebreo es la ley, los profetas y las escrituras. Esta división triple se refleja en pasajes del Nuevo Testamento como Mateo 5:17, Lucas 16:29 y Lucas 24:44. Tradicionalmente la Biblia hebrea contenía solamente 24 libros distribuidos así. La ley o Torá, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los profetas o los Nebim, que los primeros son Josué, Jueces, Samuel, que era un solo libro, la primera y segunda, y Reyes, que era también la primera y segunda de Reyes, un solo libro. Y los posteriores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Escrituras o Ketubim. Poéticos, son los Salmos, Proverbios, Job, el Mejilot, de hecho se tiene que pronunciar Mijilos, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Y los históricos,
Daniel, Esdras, Nehemías, que era también una sola obra, Crónicas, que también era una sola obra, la primera y la segunda. Y bueno, estos 24 libros de la Biblia hebrea corresponden a los 39 de nuestro Antiguo Testamento. El número se altera principalmente al dividir los profetas menores en 12 libros separados y al dividir en dos cada uno, Samuel, Reyes y Crónicas. Esdras y Nehemías también se separan en 2 libros. Nuevo Testamento, ¿cuáles son sus divisiones? El tamaño del Nuevo Testamento es solo 1/3 del Antiguo. Su división general es como sigue: Evangelios, Historia, Epístolas y Apocalipsis. En el bosquejo no corresponde al orden en que se escribieron los libros. De haber sido así, las epístolas aparecerían primero, las de Santiago y la de Santiago y la de Gálatas, que son las primeras, y en ese orden también aparecería primero como Evangelio, Marcos, que fue el primero de ser escrito. Segunda de Pedro sería el último libro en vez de Apocalipsis. Se ordenaron según un principio diferente, no según la fecha de escritura. Los evangelios están primero porque nos presentan al fundador de nuestra religión. Él es el comienzo del relato. Mateo es el primer evangelio porque es el más judío. De hecho, está hecho más especialmente para los judíos y muestra cómo en Jesús se cumplió el Antiguo Testamento. En este nos habla de hablando de los 4 rostros de Jesús. Bueno, pues es el rostro de león, de rey, y nos muestra al Rey de Reyes y cómo Jesús es el Rey de Reyes. De modo que Mateo constituye un puente entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Hechos viene después de los Evangelios porque continúa la historia hasta 30 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es la historia del inicio de la iglesia. Las epístolas de Pablo están ordenadas en general según su extensión, de la más larga a la más corta. En Apocalipsis concluye el nuevo pacto porque lanza la nota de esperanza y consumación en el día final, lo que hablábamos en el video anterior. Apocalipsis no es un libro de terror, es un libro de esperanza, de buenas noticias, de evangelio. Hebreos de hecho es el más evangélico de todos los libros. Y Hebreos y las epístolas llamadas católicas, que quiere decir universal, amplían y fortalecen la doctrina del Nuevo Testamento y fueron añadidas también por sus aplicaciones prácticas en la doctrina. Entonces vemos que en conjunto tiene este aspecto. Los evangelios es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y lo que hablábamos es que Mateo, bueno, finalmente es el rostro de león. Luego sigue Marcos, que es el rostro de buey, que es el siervo sufriente, y como lo he dicho muchas veces, no es la misma acepción en la cultura de nosotros, que es el hablar de buey es hablar de una manera despectiva, sino que allá se hablaba de una manera de su virilidad, de su fortaleza, de su poder, de su dominio, y de cómo y el tema, bueno, es de cómo se deja guiar al matadero a pesar de ser tan fuerte. Y entonces Marcos nos habla del siervo sufriente. Lucas nos habla del hombre, es el rostro de hombre del Señor Jesucristo, y nos muestra su humanidad, nos muestra, por eso él es el que nos habla más cronológicamente, históricamente, puntualmente, la vida del Señor Jesús desde niño. Y Juan, que es el que nos muestra a Jesús, Dios, la culminación, el llegar a donde tenemos que llegar. Jesús es Dios, aunque es 100% hombre, es 100% Dios, y Juan nos habla de Dios, y entonces el rostro es de águila que va en las alturas, va viendo hacia abajo al hombre. Entonces, ese es el orden de los evangelios. Luego viene el libro histórico, que es Hechos de los Apóstoles, que es el nacimiento de la primera iglesia y los primeros líderes de la misma. Y bueno, vienen las epístolas, que quiere decir cartas, y bueno, empieza con la carta a los romanos, luego primera de Corintios, luego la segunda de Corintios, luego Gálatas, luego sigue Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, la primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Judas y el libro de Apocalipsis. Bueno, ¿en qué idioma se escribió la Biblia? En 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. El Antiguo Testamento se escribió originalmente en hebreo y el Nuevo en griego. Aquí y allí hay pequeñas porciones de arameo, idioma de Siria. El arameo gradualmente se convirtió en la lengua popular de los judíos a partir del exilio,
Y en los días del Nuevo Testamento probablemente era la lengua que hablaban Jesús y sus discípulos. Eso pues lo vemos en Daniel 2.4 al 7.28, Esdras del 4.8 al 6.18 y Esdras 7.12 al 26. Y también Jeremías 10.11. Fueron escritos en arameo. Esas porciones están escritas en arameo, son las porciones de las que hablamos en el Antiguo Testamento. Y también podemos ver Segunda de Reyes 18.26. En los evangelios escuchamos a Jesús hablando en arameo, cuando dice Talita Kumi, a ti te digo niña, levántate. Esto está en Marcos 5.41. Luego también lo escuchamos diciendo Efata, ábrete, en Marcos 7.54 y Eloi, Eloi, lama sabactani, Marcos 15.34 y también Mateo 27.46, cuando dices Dios mío, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Además, Jesús empleó la palabra Abba, Abba, que significa padre, en el huerto del Getsemaní. Y San Pablo usó la misma palabra aramea en Romanos 8.15 y Gálatas 4.6. En 1 Corintios 16.22 tenemos la conocida expresión Maranatha. Maranatha, Señor nuestro, Maranatha hoy. Señor nuestro, ven. Hechos 1.19 encontramos Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Todo esto son palabras arameas. El arameo, aunque está emparentado con el hebreo, no se deriva del mismo. Ambos son lenguas semíticas, como el árabe, el asirio, el babilonio, el cananeo. Son lenguas muy distintas de los idiomas europeos, como el castellano, el francés y el alemán. Por ejemplo, en nuestras lenguas occidentales escribimos de izquierda a derecha, mientras que en hebreo se escribe de derecha a izquierda. En hebreo las vocales se pronuncian, pero no se escribían. Y esto se prolongó hasta el séptimo siglo después de Cristo, cuando añadieron las letras, las vocales, los masoretas. Las vocales se indican mediante puntos y pequeñas marcas encima y debajo de las consonantes. Los más antiguos manuscritos bíblicos en griego y en hebreo no tienen ninguna puntuación. No hay separación entre palabras y están en caracteres unciales, o sea, todas son mayúsculas. También está el idioma koiné. El griego del Nuevo Testamento es el dialecto común y vulgar de aquel tiempo, conocido como koiné. Pero esto, especialmente en los evangelios, es un koiné influido por el arameo. El koiné traduce dichos arameos y esto trasluce aquí y allá a través del griego. Es algo como lo que nosotros llamamos hoy en los pochos de Estados Unidos el Spanglish, que introduce palabras mexicanas en el hablar norteamericano. Es algo similar para que nos podamos dar una idea de lo que era el koiné que hablaban en ese tiempo. Jesús hablaba en arameo y sus palabras se escribieron en la lengua griega. Los eruditos del Evangelio suelen traducir el griego una y otra vez en el arameo y luego de nuevo al griego, como un intento por alcanzar la plenitud del sabor de la original lengua hablada. Pero la influencia aramea y la hebrea también, puesto que el Antiguo Testamento es el antecedente del Nuevo, no deben exagerarse. En último análisis, el griego del Nuevo Testamento es koiné auténtico, con las inconfundibles características de esa lengua antigua. ¿Por qué lo escribieron en una lengua común el Nuevo Testamento? Porque en tiempos de Jesús ese era el idioma internacional, como hoy el inglés, finalmente, que es de lo que estamos hablando. Un hombre llamado Alejandro de Macedonia desempeñó un importante papel en hacer que esto sucediera de esta manera. Alejandro, en el siglo IV antes de Cristo, conquistó gran parte del antiguo mundo civilizado y donde quiera que iba esparcía su idioma, así que desde la India hasta Roma y en todas las riberas del Mediterráneo llegó a hablarse en griego común. Era natural que el Nuevo Testamento se escribía en esta popular lengua internacional y no en arameo local. El que así haya sucedido destaca el hecho de que el Evangelio era para el mundo entero y no para el selecto pueblo aislado en ese lugar. Bueno, las épocas que abarca la Biblia. Las escrituras hebreas se produjeron durante un periodo que abarca más de 1000 años. Pero el Nuevo Testamento se escribió durante el primer siglo, solamente dentro de 100 años. Durante la segunda mitad del siglo, de hecho, en realidad el libro más antiguo es como hacia el año 60, entonces estamos hablando de un tiempo de 40 años más o menos en que se tardó en escribir el Nuevo Testamento. La historia del Antiguo Testamento se remota hacia los albores de la humanidad y la historia
divina. La arqueología ha demostrado la validez de la historia del Antiguo Testamento en un grado que hace apenas una o dos generaciones no se esperaba. O sea, apenas 2 o 3 generaciones antes no había tantas pruebas como hoy de la validez histórica del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Y la civilización antigua de los hebreos y la del cercano oriente pueden estudiarse juntas, ya que las dos se desarrollan por la misma época. En cuanto al Nuevo Testamento, las primeras epístolas de Pablo, añadiéndoles quizá Judas, se escribían, como les decía, en un lapso de 10 o 12 años, solamente hablando de las epístolas, del 48 hacia el 60. Los 4 evangelios y la mayoría de los demás libros del Nuevo Testamento se terminaron entre el 60 y el 100. ¿Quiénes decidieron qué incluir en la Biblia? Esta pregunta apunta al proceso de canonización. Una persona que discierne querrá saber por qué algunos libros fueron incluidos en el canon y por qué otros fueron excluidos del canon. ¿Qué significa, para empezar, canon? Bueno, proviene de una raíz que significa caña o junquillo. El hebreo es canek y griego canón. La caña llegó a ser un instrumento de medir y su significado evolucionó a patrón o regla o norma. En el sentido figurado del canon puede referirse a una norma o regla en la conducta de la fe, una lista o catálogo de lo que se puede o no hacer o creer. Más tarde el término llegó a significar una lista o índice. En su aplicación a la Biblia, el canon se refiere a una lista de libros oficialmente aceptados. La Iglesia no creó el canon. La Iglesia no determinó los libros que se llamarían escrituras sagradas, como la inspirada palabra de Dios. Al contrario, la Iglesia reconoció o descubrió cuáles libros habían sido inspirados desde el principio. El reconocimiento por la Iglesia en conjunto, en algunos casos, requería de tiempo. Hubo, por ejemplo, por hablar de algunos ejemplos, hubo algunos casos que pasaron de panzazo. El libro de Judas habla en una parte de algo que está en el libro de Enoc, de cuando se disputaron el diablo y el ángel Miguel el cuerpo de Moisés. Por ejemplo, Ruth, porque no habla nunca de Dios, en ningún momento habla de Dios literalmente, pero espiritualmente todo el tiempo está hablando de Dios. Entonces, por eso hubo algunas situaciones en las cuales requirió de mucho tiempo y pasaron casi de panzazo algunos. En general, los varios libros de la Biblia fueron reconocidos por el pueblo de Dios como la palabra de Dios al ser leídos y estudiados. Un libro no es la palabra de Dios porque fue aceptado por el pueblo de Dios. O sea, eso no lo hace la autoridad de Dios, no el pueblo de Dios. Fue aceptado por el pueblo de que es la palabra de Dios porque es aceptado, porque es Dios el que dio esa palabra. Esto significa que Dios le dio a ese libro autoridad divina y no es el pueblo el que le dio la autoridad divina a su pueblo. Canosidad en relación a la Biblia se refiere entonces a la cualidad de ser la palabra infalible de Dios y su divina autenticidad. ¿Quiere decir esto? Que al hablar de canon estamos hablando de que esa escritura es infalible y todo lo demás puede ser falible. Criterios para determinar la inclusión en el canon. Fueron 5 principios que guiaron el reconocimiento y la colección de los libros verdaderamente inspirados por Dios. Estos son los 5 principios por los cuales se guiaron para reconocer cuáles libros eran canónicos. Fue escrito el libro por un profeta de Dios. Tenía que ser un profeta, si no, no podía pertenecer a la Biblia. ¿Recibió el autor confirmación por algunos actos portentosos de Dios? O sea, ¿hizo milagros el autor? Se mostró el respaldo de Dios, no solamente con milagros, sino que se viera en muchos aspectos que había un respaldo de Dios en su vida. Decía el mensaje la verdad de Dios. Algo que tenemos que entender es que la Biblia no se contradice, aunque muchos han intentado mostrar que la Biblia se contradice. Solamente aquel que ha leído toda la Biblia y lee el contexto entiende que la Biblia no tiene ninguna contradicción. ¿Demuestra el libro la verdad de Dios? ¿Gozaba de aceptación por el pueblo de Dios? ¿Cuáles son los criterios para canonización del Nuevo Testamento? Bueno, su carácter apostólico.
El reconocimiento del canon en el Nuevo Testamento fue por, en este caso, Atanasio de Alejandría en el 367 después de Cristo, nos dio la lista más antigua de los libros del Nuevo Testamento exactamente en la forma en que hoy la tenemos. Jerónimo y Agustín, poco después, hicieron lo mismo, definiendo el canon en el Nuevo Testamento como 27 libros. Policarpo, que fue uno de los padres de la iglesia, junto con Clemente de Alejandría y otros de esos padres de la iglesia, hacían referencia a libros del Antiguo y del Nuevo Testamento con la frase como se dice en las Escrituras. Entonces ellos hablaban con la autoridad que da la Escritura. Justino Mártir, Irineo, Ignacio, ellos en sus escritos dan testimonio del reconocimiento canónico. Concilios de la Iglesia, el Sínodo de Hipona en el año 393 después de Cristo hizo una lista de los 27 libros del Nuevo Testamento. No confirió sobre ellos ninguna autoridad que antes no tuvieran, simplemente reconoció su canonización que ya estaba establecida. Ahora, hay los pseudoepígrafos y los llamados apócrifos en el Nuevo Testamento. Los pseudoepígrafos, que quiere decir falsas escrituras, son libros antiguos que datan de los últimos siglos antes de Cristo y los primeros de nuestra era. Para ganar prestigio, y no porque fueran de verdad sus autores, se les dio renombre de grandes personajes judíos, Enoc, Moisés, Isaías, de allí que se les llame falsos, o sea, pseudo. Ni los protestantes ni los católicos romanos los han considerado nunca parte de la Biblia. La mayoría de estos libros se escribieron antes del tiempo de Cristo y son de naturaleza apocalíptica. Presentan un cuadro feliz del futuro de los judíos. El canon antiguo del Antiguo Testamento, el canon hebreo, la teoría de Jamnia. En el año 90 después de Cristo, sostienen muchos eruditos que en un concilio de rabinos se reunió en Jamnia, cerca de Jope, para ponerse de acuerdo sobre cuáles libros se incluirían en el canon hebreo y cuáles no. El problema no está con esta teoría es que en esta reunión no se llegó a ninguna de estas conclusiones. Los rabinos no fijaron el canon, sino levantaron ciertas preguntas acerca de la presencia de ciertos libros en el canon. Los libros que estaban en el concilio, los libros que este concilio excluyó, realmente nunca estuvieron dentro del canon. La inquietud del concilio era sobre el derecho de ciertos libros de quedarse dentro, no de la aceptación o exclusión de nuevos libros. Aunque sobre el canon hebreo no hubo resolución oficial hasta el concilio de Jamnia, en la práctica ya había sido fijado antes de Cristo. Los cristianos tomaron el Antiguo Testamento como parte de la Biblia. El hecho es que ninguna autoridad humana y ningún concilio de rabinos hicieron que ningún libro del Antiguo Testamento fuera autoritativo. Estos libros inspirados por Dios llevan el sello de autoridad sobre sí desde el principio por ese hecho de que entendemos que fueron inspirados por Dios. El reconocimiento del canon en el Antiguo Testamento. La evidencia da claro apoyo a la teoría de que el canon hebreo fue bien establecido mucho antes de la fecha de Jamnia, al final del primer siglo después de Cristo, posiblemente desde el siglo IV antes de Cristo y definitivamente no después del 150 antes de Cristo. El canon quedó establecido. Una razón principal proviene de que los mismos judíos que desde el siglo IV antes de Cristo estaban convencidos de que la voz de Dios había dejado de hablar directamente, las voces proféticas habían sido silenciadas. Los apócrifos del Antiguo Testamento. Bueno, los apócrifos son 14 o 15 libros, o añadiduras a algunos libros que no se encuentran en el canon hebreo, pero sí en el canon alejandrino, o sea, la Septuaginta. La mayoría de ellos son aceptados por la Iglesia Católica como parte de la Biblia. Es lo que la Biblia Católica llama deuterocanónicos, o sea, del otro canon. Debe insistirse en que no se encuentran en el Antiguo Testamento hebreo, sino que fueron añadidos a la traducción griega llamada como Septuaginta, o sea, de los 70. La Septuaginta nos da la única fuente de que disponemos en cuanto al canon alejandrino. El orden general de los libros de la Septuaginta, que nos llega a través de la Biblia latina, o sea, la Vulgata, que es de Jerónimo, ha sido aceptado por los protestantes. Lutero relegó los apócrifos a relegó
los apócrifos a una sección separada en su Biblia. Decía que eran buenos y útiles para leer, pero no como base para la doctrina. Calvino los excluyó por completo. La Iglesia de Inglaterra siguió el ejemplo de Lutero. En el sexto de los 39 artículos se insta a leer los apócrifos en cuanto a ejemplo de vida e instrucción o modales, pero sin aplicarlos a fundar ninguna doctrina. O sea, no tienen ninguna doctrina. Los reformadores, según queda indicado, rechazaron los apócrifos como parte de la Biblia. ¿Por qué? Porque contienen doctrinas falsas como la justificación del suicidio, la oración por los muertos, que eso lo vemos en Tobit, la limosna como medio de expiar el pecado, que lo vemos también en los macabeos, que el fin justifica los medios, supersticiones y magia. Además, ni uno solo de los escritores del Nuevo Testamento cita porción alguna de los apócrifos. No hay ninguna parte que se cite de los apócrifos. De hecho, esto constituye un vigoroso argumento en pro de la tesis protestante. Cuando la Iglesia romana convocó al Concilio de Trento en 1546 para combatir la Reforma, vino uno de sus importantes actos y fue reconocer formalmente los apócrifos. Nunca se les había otorgado reconocimiento oficial, al contrario. Desde los días de Jerónimo en el siglo IV se habían expresado dudas sobre los mismos. Jerónimo acudió a los textos hebreo, griego y latino antiguo para producir una traducción más al día, y él, igual que Lutero, relegó los apócrifos a un sitio aparte. Además, la premura con que tradujo los libros dudosos indica la poca significación que les otorgaba. Desdichadamente, Jerónimo tenía poca autoridad eclesiástica. Aunque era un gran erudito bíblico y lingüístico, teólogos como Agustín en África tenían más poder eclesiástico. Y eran parte del mundo de Agustín el contenido de la Biblia griega. En la parte, del mundo de Agustín, el contenido de la Biblia griega obtuvo apoyo general. De modo que el códice alejandrino salió triunfante e imperó hasta la Reforma. O sea, por muchos años fue el que se manejaba para tomar la autoridad de los libros de la Biblia. La Iglesia romana continuó apoyando los apócrifos como parte de la palabra de Dios, si bien hay eruditos católicos que actualmente tienden a describir los apócrifos como deuterocanónicos o secundarios, o del otro canon. División en capítulos, 1250 después de Cristo. No fue hasta este año en que se dividió la Biblia en capítulos, 1250 después de Cristo. Por entonces el cardenal Rugo incorporó divisiones por capítulos en la Biblia latina. Lo hizo por comodidad, aunque sus divisiones no siempre fueron acertadas. Sin embargo, esencialmente las mismas divisiones por capítulos persisten hasta hoy. La división por versículos. Esto fue en el año 1551. Los antiguos hebreos ya habían intentado la división por versículos, pero la división que hoy tenemos se hizo 300 años después de esa división por capítulos que hablamos por el cardenal Rugo. En 1551, Robert Etienne introdujo un Nuevo Testamento griego con la conclusión de divisiones por versículos. El Antiguo Testamento se quedó sin dividir. La primera Biblia completa en inglés con división en versículos fue la Biblia de Ginebra, 1560. No se quitaron estos libros ni por accidente, ni por capricho. Ellos dicen su propia historia. Muy pronto se verá que no hay más cuestión de que alguien no los haya excluido del canon. Ellos se han excluido a sí mismos. Interesantes como son, no alcanzan ninguno de los propósitos principales para los cuales fueron escritos: instruir en la religión verdadera y proveer una historia verídica. Para saber por qué los libros apócrifos no están en el canon de la escritura y por qué los 66 libros sí lo están, la respuesta es: léalos y se dará cuenta. Es automático. Empezamos a leerlos y nos damos cuenta, como yo les hablaba del libro de Tobit, de Macabeos. Está también adiciones a Esther y a Daniel. Y bueno, la canosidad es una cualidad que los libros que la mente guiada por el Espíritu puede percibir. Cuando alguien es guiado por el Espíritu Santo, inmediatamente se da cuenta cuando algo viene de parte de Dios y cuando no lo es. Y bueno, la pregunta es: ¿cuál es el testimonio de Cristo y los apóstoles? El testimonio de Cristo. El verdadero problema es si estamos listos o no para aceptar el punto de vista de la inspiración enseñado por Cristo y los apóstoles.
Cristo consideraba toda escritura conocida en ese día como la palabra infalible de Dios, que los apóstoles fueron comisionados por Cristo para el establecimiento de la iglesia y para escribir el Nuevo Testamento, obviamente guiados por el Señor Espíritu Santo. Y que ellos también consideraban todas las escrituras que conocían como la palabra de Dios, con su autoridad y sin errores. Por lo tanto, si uno niega la veracidad total y la autoridad de la Biblia, niega la autoridad de los apóstoles y de Cristo mismo, y niega que sean dignos de confianza como maestros. Ahora, vamos a la parte donde vamos a hablar de los libros del Nuevo Testamento. Esto ya lo vamos a dejar para el siguiente video. Vamos a dar gracias por este tiempo. Padre bendito, le damos gracias por este privilegio y oportunidad de poder compartir este conocimiento. Dice la Escritura que también por falta de conocimiento mi pueblo perece. Entonces nosotros necesitamos saber, hacemos preguntas. De pronto les surgen preguntas a los hermanos respecto a ¿puedo leer? ¿No puedo leer? ¿Por qué no están? ¿Por qué sí están? ¿Quién dijo? Ya reconocimos y ya entendimos que no fue el hombre el que dijo qué libros tenían que estar, sino que algunos libros que ahora consideramos como apócrifos se sacaron solos de la Biblia porque contradicen enseñanzas que Dios no se contradice. Y vemos entonces que lo único que hicieron fue confirmar y reconocer cuáles son los libros canónicos que el Señor nos dio, y son los que tenemos en los 66 libros de la Biblia actual, aunque sabemos hoy que son tiempos oscuros, tiempos en donde ya se está manipulando la Biblia, tiempos donde están metiendo escrituras que no estaban, quitando cosas que no estaban, y que sabemos que dice la palabra que aquel que le ponga una o le quite algo, por muy pequeño que sea, llevará las maldiciones de este libro. Señor bendito, por eso le pedimos que nos dé el privilegio y la oportunidad de reconocer. Un verdadero hijo de Dios reconocerá también cuando la Biblia ha sido violada y no está diciendo lo que debe decir. Hoy sabemos que hay Biblias que son incorrectas, por lo tanto, es bueno que podamos leer primero versiones antiguas, quizás no muy antiguas, sino recientes, pero antiguas antes de que empezara esta situación, pero también leer versiones, conocer versiones, nos acerca un poco más. Sabemos que aún sin esto de que está pasando en este tiempo, la traducción pierde de su esencia, del original, y por lo tanto, y aparte, obviamente, viene mucho del pensamiento del traductor, de su cultura, de su ideología, de su guía, de lo que ha llevado él a cabo. Entonces, es imperfecta una traducción, toda traducción es imperfecta, eso lo sabemos, pero no todos tenemos acceso a leer la Biblia en el idioma original y verla a los ojos del Espíritu Santo en la Biblia original. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es ver diferentes versiones para ver los diferentes puntos de vista, unificarlos en el Señor Espíritu Santo y poder ver lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar. Padre, le pido, Señor Dios Todopoderoso, que sea una luz en el camino esta palabra, que despeje muchas dudas, Señor bendito, que sea de bendición para mis hermanos que ven estos videos. Dios Todopoderoso, ponga en el hueco de su mano la vida de cada uno de ellos, Señor bendito. Le doy gracias por este canal. Le pido, Señor, que siga respaldando y bendiciendo este canal como hasta hoy, Señor bendito, y que nos dé la oportunidad de seguir hablando las buenas nuevas como hemos sido instruidos. Padre bendito, le doy gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues ya en el siguiente espacio vamos a continuar con el tema de los evangelios. Y bueno, pues nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Como siempre les pido que me regalen un like, que compartan para que otros puedan también acceder a esta bendición, y que me regalen su comentario en la caja de comentarios. Como siempre, pues yo estaré listo para poder contestar cada uno de los comentarios que me hagan favor de compartir. Y bueno, pues nos vemos a la próxima. Chao.